mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia, en adoración. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y honor. Damos gracias, Señor, en esta noche. Te damos alabanza con gratitud en nuestro corazón, Señor, por permitirnos venir a tu casa. Gracias, Señor, porque por medio de tu Santo Espíritu nos limpias, nos lavas, nos santificas. En tu palabra dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el monte santo? El limpio de corazón, el que no ha elevado su alma a cosa vana, sino que se ha deleitado en tu presencia, Señor. Él recibirá bendición y justicia de Dios. Por eso te pedimos, Señor, que nos sigas limpiando, que nos sigas lavando, que sigas haciendo todo lo que tengas que hacer en cada uno de nosotros por medio de tu santa palabra. Te pedimos que sigas obrando en cada uno de nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Tu amor por mí es más dulce que la miel, tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia
nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias por esta bendición que tú nos das, Señor. Gracias porque nos has bendecido con tu palabra, porque nos has llenado con ella, Señor, porque tu presencia está sobre cada uno de nosotros. Gracias porque has puesto temor en nuestro corazón, Señor, para que temamos tu nombre, Señor, porque tú dices en tu palabra: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? A él le enseñará el camino que debe escoger, y su descendencia heredará la tierra, Señor, porque la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos hará conocer sus pactos. Te pedimos, Señor, que nos sigas cuidando, que nos sigas enseñando, que nos sigas fortaleciendo y encaminando, Señor, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí
gracias, Señor, por esta bendición que tú nos has dado en esta noche, Señor. Te pedimos, Señor, que nos sigas encaminando por esos caminos de rectitud, Señor. Muéstranos por las sendas que debemos seguir. Muéstranos el camino por el cual tenemos que andar para andar en tu justicia y en tu verdad, Señor. Enséñanos tu palabra, corrígenos por medio de ella, fortalécenos, Señor. Te damos gracias en esta noche por la vida de nuestros apóstoles, el apóstol Álvaro, nuestra apóstol Ruth, sus hijos, su familia, bendíceles. Donde quiera que ellos vayan, donde quiera que ellos estén, que la luz de Cristo, que la gloria de Dios los acompañe. Y en esta noche te damos gracias por tu sierva amada, nuestra pastora María Alejandra, Señor, que seas tú derramando de tu poder, de tu Santo Espíritu, Señor, y que por medio de su vida nos bendigas con tu santa palabra, conforme sea tu voluntad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Vamos a buscar en Proverbios capítulo 16, versículo 9. Proverbios 16, 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Gracias, Señor. Estamos nuevamente delante de ti, Padre, dándote toda la gloria, toda la honra a ti, Señor. Tú eres el que lo merece y hoy estamos aquí reunidos, Señor, pidiéndote que tú muevas tu presencia en medio de nosotros. Anhelamos sentir, Señor, tu presencia, tu Santo Espíritu. Estamos hambrientos de tu palabra, Señor. Necesitamos esa fortaleza espiritual, Padre. Te pedimos que tú nos proveas esa fuerza, que nos hables, Señor, que traigas la convicción, que traigas el ánimo, Señor, a todo el que lo necesita. Hoy nos disponemos para recibir tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, esta palabra nos habla acerca de que cada persona tiene marcado en su mente un rumbo para su vida, ¿sí? Generalmente, cuando nosotros estamos en los primeros años de nuestra vida, es cuando más claro tenemos ese rumbo, por increíble que parezca, ¿sí? Cuando nosotros vamos avanzando en edad, de pronto nos vamos chocando más con realidades que nos hacen perder el entusiasmo por las aspiraciones, por las ambiciones que tenemos. Y justamente este pasaje nos habla acerca de eso, nos habla acerca de qué lugar ocupa nuestros anhelos, nuestros deseos, cuando nosotros nos enfocamos en el camino del Señor. Yo muchas veces me he preguntado, Señor, pero yo a ti te sirvo y yo te amo y hago las cosas que hago por ti, son para ti, pero ¿dónde queda todo lo que yo deseo? ¿Dónde queda todo lo que yo en algún momento he querido para mi vida? Sí, y el Señor, a medida que ha ido pasando el tiempo, me ha ido enseñando estas cosas que uno muchas veces le pregunta. Y sobre todo yo preguntaba este tipo de cosas más en la época de mi juventud. Bueno, no, en la época de que uno está como joven de colegio, universidad, ¿sí? Y bueno, antes de que uno viviera ciertas cosas también, porque las experiencias a uno le dan cierta madurez para comprender que la vida no necesariamente es como uno pensaba que era, y que el éxito de nosotros como seres humanos es en poder sobrellevar cada situación y poder salir victoriosos de ellas sin que las situaciones nos destruyan a nosotros, ¿sí? Nosotros como creyentes vamos a vivir situaciones y el éxito de nuestra vida en Cristo, porque la vida en Cristo tiene un propósito y es salir victoriosos tanto en la tierra como en el ámbito espiritual, ¿sí? Lo cual no quiere decir que no vamos a atravesar situaciones, pero sí que vamos a salir victoriosos de ellas, ¿sí? Entonces uno a medida que va avanzando en edad se va dando cuenta de eso y sufre, por decirlo de alguna manera, muchas decepciones frente a lo que uno ha deseado, frente a lo que uno pensaba que iba a suceder aún dentro del camino con el Señor. Entonces esta palabra nos habla acerca de eso. ¿Cuál es el papel
o cuál es el lugar que ocupa todas esas necesidades y deseos que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces aquí la palabra nos va explicando, y como les venía diciendo, el Señor me ha ido haciendo entender cuál es el papel que ocupan mis necesidades, mis deseos frente a lo que yo aspiro o lo que yo espero del Señor, ¿sí? Y bueno, en muchas ocasiones el Señor ha tenido que enfocarme y ha tenido que decirme: tú, antes que cualquier cosa que tú quieras hacer, eres mi sierva. Y eso implica, pues, muchas cosas, ¿sí? El camino con el Señor, para irnos directamente a lo práctico, el camino con el Señor implica necesariamente que nosotros vamos a tener que soltarnos de ciertas ideas, de ciertos esquemas que tenemos, aún de ciertos ideales que tenemos para poder cumplir con el propósito del Señor. Y usted dirá: a mí ese camino no me agrada. Sobre todo la juventud dirá: pero yo, ¿por qué me voy a tener que despojar de mis sueños, ¿sí? De mis deseos? Pero a eso vamos a entrar a desarrollar, o sea, ¿cuál es el papel? Entonces, muchas veces vamos a tener que soltarnos de esos ideales que tenemos, de esos pensamientos un poco ilusos que tenemos frente a lo que va a ser nuestra vida, ¿sí? Y con esto obviamente la idea no es bajar el ánimo, sino al contrario, subirlo. Ya lo vamos a desarrollar, ¿sí? Entonces, nosotros vamos formando esos pensamientos que son muy difíciles de derribar, y cuando son derribados generalmente duelen, afectan, y generalmente cuestionamos al Señor por ello cuando ya conocemos al Señor, cuando las cosas suceden, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que saber es que nosotros tenemos un dueño, ¿sí? Nosotros tenemos un dueño, y así como un hijo, digamos, un padre dispone de la vida de su hijo hasta cierta edad, o así como cuando nosotros tenemos una mascota, disponemos de ellos, ¿sí? Es decir, cuando uno se quiere ir a algún sitio, carga la mascota y uno no le pregunta si quiere ir, simplemente la lleva, ¿sí? Y uno, como dueño de esa mascota o como padre de un hijo, pues para los que tienen hijos, toman las decisiones por ellos considerando su bienestar. Es decir, en términos generales, ningún padre o ningún dueño de una mascota que quiera a su mascota o que la ame, no va a propiciarle el mal a su mascota, ¿sí? Muchas veces mi perrita, y ahorita lo vengo a poner acá el contexto y lo recuerdo así, mi perrita siempre es como que quiere que la lleve a todos lados, pero como yo la conozco, sé que es muy miedosa, es una perrita muy, muy nerviosa. Por ejemplo, yo no la puedo llevar a un culto, no la puedo llevar a un sitio donde vaya a haber mucho ruido, donde vaya a haber instrumentos sonando, donde haya mucha gente. Yo sé que se estresa muchísimo y ella no sabe a dónde vamos cada vez que me pide que vamos, ¿sí? Y nosotros tenemos una posición similar frente al Señor, porque a veces nosotros queremos dárnoslas, digamos, de que sabemos lo que queremos o que sabemos hacia dónde vamos, ¿sí? Y esto no puede estar más alejado de la realidad. Es decir, yo muchas ocasiones le he hecho unas oraciones delante del Señor que yo le digo: Señor, yo ni siquiera sé qué es lo que quiero, ni siquiera sé qué es lo que necesito. O sea, tú lo sabes más que yo, porque yo me puedo equivocar aún en mis deseos, en mis anhelos, aún en las necesidades. Me puedo equivocar. Hay necesidades que se manifiestan, digamos, que parece que son una cosa y son otra. Así como cuando, no sé si ustedes han escuchado, que cuando uno tiene sed, la sed a veces se confunde con el hambre. Y entonces la gente comienza a comer cuando lo que tiene es sed y no hambre, ¿sí? O cuando lo que tiene la gente es ansiedad o tiene algún tipo de preocupación y se confunde con hambre o con algún otro tipo de necesidad que está, digamos, disfrazada por otra cosa, ¿sí? Entonces nosotros en nuestra pequeñez, porque o sea, lo mejor que a nosotros nos puede pasar, yo lo considero así y a la luz de la palabra, lo mejor que a nosotros nos puede pasar es considerar
nuestra pequeñez como algo bueno. ¿Por qué? Porque eso implica que vamos a necesitar un cuidado sí o sí. ¿Sí o no? Que cuando uno es niño uno quiere ser adulto y cuando uno es adulto quiere ser niño porque uno entiende que cuando era niño estaba cuidado, ¿sí? Y qué más rico, qué más cómodo que alguien vele por mí, que la persona digamos que la persona que se va a tener que proveer no soy yo, sino que son mis padres o es la persona que el Señor haya dispuesto para eso, ¿sí? Entonces nosotros, por ahí leía una frase que decía algo así como el peor deseo que he tenido o la peor meta o algo así que he tenido es de pequeño haber querido ser grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso implica que uno se vale por sí mismo y valerse por sí mismo es una cosa que es dura. O sea, si uno a veces sufre decepciones en el hogar, digamos, cuando uno está guardado por sus padres en la juventud y en la niñez, pues mucho peor cuando uno sale, ¿sí? Entonces, considerar esa pequeñez a nosotros nos ayuda a entender que nosotros para nuestra vida no tenemos el panorama completo y muchas veces lo que consideramos que es bueno o lo que consideramos que es agradable para nosotros o que es oportuno para nuestra vida no lo es, ¿sí? Y eso, hay cosas que nosotros nunca las vamos a saber, hay cosas que nosotros, digamos, decisiones que se toman que uno nunca va a saber cuál hubiese sido el rumbo de nuestra vida si hubiésemos tomado una decisión diferente, ¿sí? ¿Cuál hubiera sido el rumbo de su vida si usted hubiera decidido continuar con su hogar, por ejemplo? ¿Cuál hubiese sido el rumbo de su vida si usted se hubiera permanecido en el lugar de su trabajo? Usted no sabe si le iba a ir bien o mal, si de pronto lo iban a ascender o lo iban a sacar, no se sabe, ¿sí? Para las personas que de pronto no tienen hijos, que son adultas, usted no sabe el rumbo de su vida, cómo hubiese sido si hubiese tenido hijos, ¿sí? Entonces el panorama que nosotros tenemos es bastante escaso, bastante corto. El Señor, como nuestro dueño, tiene el panorama completo. Así como cuando yo digo a mi perrita, no te voy a llevar, porque yo sé que al lugar que vamos no te conviene, la vas a pasar peor que lo que la pasas aquí. Y ella cree o sea, anhela ir, casi que sin fundamento. Y usted sabía que muchos de nuestros anhelos no tienen fundamento. O sea, digamos, el esquema que nosotros nos planteamos, más parte del hecho de lo que hemos visto en otros, de lo que hemos oído, de lo que nos han mostrado, pero no en realidad de una condición de necesidad personal. ¿Sí? Y yo analizaba eso porque a veces cuando uno se sale un poco de ese esquema y empieza a decir, bueno, yo quiero otra cosa para mi vida, digamos, las personas que alcanzan a tener esa oportunidad de pensarlo así, porque a veces uno se deja llevar por el rumbo de la vida, ¿sí? Haga de cuenta una mujer que esté sola o un hombre que decida tomar la decisión de estar solo, le aseguro que tiene que, digamos que entre comillas, luchar contra el estereotipo normal que es el desarrollo de una persona en la que se une con otra persona y empiezan a procrear y hacen su vida de esa manera, ¿sí? Y ahora, digamos, en la actualidad, creo yo, es cuando más se ve eso. Uno mira, por ejemplo, parejas que se han casado que dicen, nosotros decidimos no tener hijos. Y muchas veces se reprocha eso y muchas veces hasta a ellos mismos les cuesta adaptarse a la idea, ¿sí? ¿Por qué? Porque ven en otros que el curso de la vida va en otro ritmo, en otra situación. Entonces, los deseos que nosotros tenemos y los ideales, la mayor parte de veces están marcados por lo que vemos, pero no por lo que en realidad necesitamos. Y mire que en la grandeza del Señor, el Señor hizo seres humanos totalmente diferentes, ¿sí? Y le aseguro que las necesidades varían muchísimo de una persona a otra. Y hay muchas veces que nosotros vivimos una vida adaptada a lo que nos ha tocado,
¿sí? Cosa que pues no está mal, a uno a veces le toca hacerlo de esa manera, ¿sí? Adaptarse a lo que le ha tocado, pero si nosotros partimos del entendimiento de que digamos, de nuestra órbita se escapan muchas cosas que pueden estar sucediendo, vamos a entender que el cuidado del Señor puede ser a veces las cosas o esa puerta que se me cerró, esa persona que ya no está, esa persona que llega también, ¿sí? Y entonces, bueno, me estoy metiendo por un lado que no pensaba, y es que cuando nosotros vemos la vida, digamos, con los ojos de fe y con los ojos del Señor, se quitan de nosotros muchas preocupaciones, ¿sí? Yo escuchaba a una persona que decía, pero ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué vivo esta situación? Viviendo una crisis en el hogar, ¿sí? ¿Por qué a mí me pasan estas cosas cuando yo soy del Señor? ¿Por qué? Sí. Y entonces el Señor, ¿dónde queda? Entonces, esas expresiones, y permítame decirle que creo que todos los hemos tenido en algún momento, ¿sí? Como de, bueno, y si me pasan estas cosas, ¿y dónde queda el Señor y sus promesas y todo lo que yo he pensado en lo que el Señor me va a beneficiar? ¿Dónde queda? Dice uno. Pues esas expresiones no son otra cosa que falta de confianza y falta de fe. Porque si uno está confiado, uno sabe que por más ideales que uno tenga, que por más aspiraciones, siempre está mi dueño sabiendo qué es lo mejor para mí. Sí, entonces nosotros como creyentes tenemos que soltar las cosas que tenemos en nuestra mente, muchas veces sí. Y la vida con Cristo muchas veces, o digamos que tiene un alto porcentaje de tener que, digamos, adaptarnos, de tener que lidiar ciertas cosas, aceptar otras, y también, ¿qué se puede decir? Ser flexibles a lo que el Señor puede hacer con nosotros. No tener como nuestro pensamiento como lo definitivo, ¿sí? Y esto es algo muy atacado por la gente del mundo. Porque la gente del mundo cree que el objetivo de la vida es la realización como cada uno la plantea. Y por eso es que el mundo está tan degradado, ¿sí? Porque un buen día alguien se levanta por cosas que le han pasado, por cosas que ha visto, y dice, yo quiero vivir mi vida de esta manera, y resulta que eso choca contra lo que el Señor ha dispuesto, ¿sí? Pues obviamente va a haber mucha degradación y va a haber mucho desvío de los planes del Señor con la humanidad, ¿sí? El Señor es tan amplio y tan grande que a cada uno de nosotros, dice la palabra, nos llama por nuestro nombre. ¿Qué quiere decir eso? Que Él está al tanto de quiénes somos cada uno de nosotros. Tanto los buenos como los malos, entre comillas, tanto los de fe como los impíos, Él nos conoce, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él es tan poderoso que a Él no se le escapa. Es decir, la cantidad de seres humanos que hay en la tierra para Él es algo pequeño, ¿sí? Entonces Él está al cuidado, y entonces eso nos ayuda a nosotros a quitarnos esquemas, a quitarnos a veces hasta caprichos que tenemos de, no es que yo quiero hacer esto con mi vida, ¿sí? No es que a mí me gusta esto y quiero esta actividad para mi vida. Y nos ayuda a adaptarnos sabiendo que lo que vendrá es lo que el Señor va a permitir, y lo que el Señor va a permitir es bueno, es agradable y es perfecto, ¿sí? Entonces se quita el afán. Y mire, yo sé que en esta época hay mucha gente, bueno, y en todas las épocas, pero ahora especialmente con tanta situación que se vive, ¿sí? Por el coronavirus y también los paros, la falta de trabajo, bueno, tantas situaciones, aspectos familiares, la gente cae muy fácilmente en depresiones, la gente se enferma físicamente por situaciones mentales,
¿sí? Y yo, pues digo lo que voy a decir con la boca llena, y es que la única solución de fondo, digamos, la única solución de fondo de estas situaciones, de estas ansiedades, de estas preocupaciones, de estos afanes, aún de las enfermedades físicas que se manifiestan en nosotros por estrés o por cualquier situación, es el Señor. Y usted dirá, eso es una utopía. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor? ¿Cómo? ¿Cuándo? Al contrario, porque a veces uno por querer creerle al Señor también se estresa, ¿sí? Entonces se estresa porque sí, se estresa porque no. No, simplemente que la fe nos lleva a entender nuestra condición de pequeñez, que no es algo malo, porque dice la palabra que en la debilidad es donde el Señor se glorifica, o sea que si usted es grande, en usted el Señor no se va a glorificar, ¿sí? Y de lo pequeño es de donde salen las cosas más poderosas, ¿sí? Entonces, ponernos en esa condición, en esa situación mental, nos ayuda a tener templanza, a tener un enfoque relajado frente a nuestra vida, a entender que nosotros, si hay alguien que no tiene el control de la vida personal, somos nosotros mismos. O dígame usted cuántas cosas no nos suceden que nunca pensamos que nos iban a suceder, ¿sí? Pero la gente quiere vivir la vida afanada y a su manera, y lo único que va a traer esto es más ansiedad, es más preocupación. Detrás de esto vienen muchas malas decisiones. Usted sabe que las peores decisiones son las que se toman con necesidad, ¿sí? Es como decir, tomar decisiones con hambre, ¿sí? Y pues la palabra hambre me refiero a algún tipo de necesidad, ¿sí? Cuando una persona, por ejemplo, está necesitada de afecto, se mete con cualquier persona, el primero que se le aparece, la primera que se le aparece, así esta persona venga a afectar su condición. Cuando una persona, entre comillas, tiene hambre de algo, ¿sí? Está necesitado de, qué sé yo, de diversión, por ejemplo, pues al momento en que medio tienen una puerta, se desbocan a hacer cosas que no convienen, ¿sí? Que no traen nada bueno, sino que van a traer malas decisiones. Entonces, esta palabra digamos que nos endereza, nos pone el piso firme para esa pregunta, ¿sí? Bueno, ¿y mis planes? ¿Y mis sueños? El corazón del hombre, dice esa palabra, piensa su camino. Es decir, usted tiene sus deseos, usted dice, bueno, por eso es que los creyentes tenemos la expresión, si el Señor permite, me gustaría hacer esto, me gustaría emprender en esto, mañana, si el Señor permite, voy a hacer tal o otra cosa, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué si el Señor permite? Porque hay cosas que dentro del cuidado de Dios se van a quitar y otras que se van a poner, ¿sí? Y esa es la soberanía del Señor, y ese es el poder. O sea, ¿usted para qué tiene un Dios? ¿Sí? Para que sepa más allá de lo que usted puede acerca de usted mismo, ¿sí? Para que ese Dios sepa qué es lo que es bueno, ¿sí? Y que usted pueda mover el poder y el cuidado, así como un padre, a su favor. Entonces, hay un pasaje en Filipenses que dice así: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y aquí la cosa se completa un poco, porque el corazón del hombre piensa su camino, pero Jehová endereza sus pasos. Pero hay un aspecto bien importante, ¿sí? Que es el expresarle al Señor. Usted no deje de expresarle al Señor sus deseos. Yo misma le he dicho, Señor, a mí ya hasta... Yo esto ya te lo he dicho, te lo he expresado, tú sabes qué es lo que yo pienso respecto a eso, pero aquí estoy cada día de mi vida, mientras en mí haya ese pensamiento te lo voy a expresar, porque tú eres el que se va a encargar, ¿sí? Tú eres el que se va a encargar de llevarme o de no llevarme, ¿sí? A esto se le llama encomendar al Señor el camino de uno, ¿sí?
Y dice la palabra que cuando nosotros le encomendamos al Señor nuestro camino, Él se hace cargo de estas cosas. Hay un pasaje que dice, ¿cómo es que dice? Dice, bueno, si me acuerdo ya lo digo, pero habla acerca de eso, ¿sí? Acerca de que, ya me acordé, pon en manos de Dios todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Señor, te presento esto que quiero hacer. Señor, mira, tengo esta oportunidad, tengo a esta persona, tengo este trabajo, lo presento delante de ti. Yo quiero tomarlo, yo quiero emprender en esto, pero sé tú manifestándote. Encomienda al Señor tu camino y Él se va a encargar. Y a veces lo que el Señor se encarga es de quitarlo a uno de eso que uno pensaba que sí se le iba a dar, ¿sí? Y entonces uno entra en una frustración, pero el Señor nos viene a decir hoy, esta noche, que debemos estar tranquilos, descansando en que, aunque no entendamos, Él está obrando. Aunque no podamos ver, Él es nuestro dueño y Él sabe qué es lo que más conviene. Él sabe por qué nos quita lo que nos quita, ¿sí? Él sabe por qué nos da lo que nos da. Porque no todo es quitar, ¿sí? También hay concesiones de parte del Señor. Usted sabe que cuando hay familias, por ejemplo, grandes, o bueno, hay hijos, los padres a algunos hijos les dan ciertas concesiones y a otros no, ¿sí? Y a veces esto puede llegar a chocarle a los hijos. ¿Y por qué a este sí le permites? ¿Y por qué a mí no? ¿Y por qué? Y uno como hijo quiere, digamos, entre comillas, esa igualdad, ¿sí? Pero el padre a veces dispone unas cosas para unos y otras cosas para otros. ¿Por qué? Porque conoce la necesidad personal, porque conoce quién necesita más, porque de pronto, bueno, eso queda abierto, pero siempre partiendo del hecho de que ese padre va a querer lo mejor y que nunca en su corazón, en el corazón del Señor, nunca va a estar oprimirnos, ¿sí? Entonces cuando usted vea que el Señor de pronto le cierra alguna puerta, tómelo como el cuidado del Señor. Cuando el Señor le quite algo, tómelo como el cuidado del Señor, porque en el corazón del Señor no está oprimirnos, no está hacernos vivir una vida aquí en la tierra llena de afanes y de traumas, digamos, sino al contrario. Por eso es que dice, venid a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. Y hay otro pasaje que dice, se me acaba de olvidar, ¿sí? Pero habla acerca de lo mismo. Es como decir, esto de que con Cristo nuestra carga es ligera. No recuerdo el pasaje bien, pero dice así, ¿sí? Y entonces, ¿qué sentido tiene que nosotros, como creyentes, estemos en una opresión constante, en una ansiedad, que ante las circunstancias que usted y yo las vivimos? Y mire, hay gente que, bueno, uno no puede meter las manos al fuego, digamos, por eso, pero yo he escuchado personas que uno dice, pero, o sea, problemas más grandes tiene fulano, o problemas más grandes tengo yo. ¿Y cuál es la quejadera, pues? ¿O cuál es la situación? ¿Por qué la ansiedad? Y no estoy culpando, es decir, no lo digo desde la acusación, sino desde el punto de vista, todos tenemos situaciones y la pregunta es cómo las vas a vivir tú, cómo las vas a manejar tú. Si tú tienes la palabra del Señor, pues lo mejor sería que vivas una vida descansada en el Señor, ¿sí? Que te relajes. Y mire que el aferrarse a las ideas proviene de una situación que al Señor le disgusta, ¿sí? Mire que voy a leer lo que sigue de lo que estábamos leyendo de Filipenses 4:6, que dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, poner delante del Señor todo, con acción de gracias. Y el tema de la gratitud es otro tema, porque una persona que no sea agradecida nunca va a poder ver lo bueno dentro de las circunstancias, pero ese es otro tema, ¿sí? Y dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones.
y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Usted sabe que cuando nosotros estamos, o sea, todos nosotros estamos expuestos a lo que el enemigo nos ponga. Y el pensamiento y el corazón empiezan a divagar de una manera que, mejor dicho, ¿sí? Yo, personalmente, lo confieso, yo a veces me asusto de los pensamientos que tengo. Digo, Señor, o sea, ¿qué sería de mí si tú no me controlaras, por decirlo así? Bueno, tampoco, ¿sí? O sea, no se van a imaginar lo peor, pero pensamientos que yo digo, tenaz, que en mi mente siquiera se pase ese pensamiento vago, ¿sí? Porque son cosas que atentan en contra de lo que yo creo, ¿sí? De lo que yo creo del Señor. Hay veces que se me pasan pensamientos en los que le doy cero importancia al Señor y entonces me asusto porque digo, Dios mío, es como darse cuenta de lo fácil que uno puede llegar a zafarse de ese cuidado. Entonces, cuando nosotros nos empezamos a enfriar, cuando usted se empiece a alejar del Señor, una de las primeras cosas que va a pasar, o cuando vive una vida espiritual escasa, es decir, usted no alimenta su espíritu y por lo tanto, por más que quiere caminar con el Señor, pues le falta la fe, le falta el empuje para tener como esa tranquilidad, la claridad mental. Usted dice, no, pero ¿qué es lo que está pasando? Se siente abrumado, ¿sí? ¿Por qué? Porque se enfría. Pero cuando nosotros estamos cerca del Señor, cuando hemos venido y hemos puesto nuestra situación delante de Él, nos acercamos, ¿sí? Entonces empieza a venir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento es la que guarda nuestro corazón de desbocarnos a hacer cualquier cosa, ¿sí? Porque los pensamientos malos usted los va a tener. Las malas decisiones las tiene a la orden del día todos los días, ¿sí? El hambre de pronto de algo que usted cree que necesita va a estar siempre para que usted vaya y cometa el error con lo primero que se le cruce en el camino, ¿sí? Y mucha gente vive en esa situación, cometiendo error tras error. Se dan cuenta que se están yendo al abismo, que su vida va de mal en peor y siguen y siguen y siguen. ¿Por qué? Porque están tan fríos, porque no se han acercado al Señor, que los corazones están expuestos a lo que el enemigo les ponga, aun cuando nosotros mismos nos demos cuenta de que es algo mal, ¿sí? Nuestros pensamientos están tan expuestos que prácticamente ya no, es como si ya no nos pertenecieran, ¿sí? Y mire que la libertad a la que Cristo nos llamó consiste en parte en que nosotros tengamos la capacidad de, digamos, de decidir qué hay en nosotros, de decidir cuál es el pensamiento, aún de decidir qué rumbo le queremos dar a nuestra vida. Porque cuando usted es esclavo, por ejemplo, de un vicio o de algo que usted se hizo adicto o a una persona, usted no está siendo para nada libre. Y mire, a mí en alguna ocasión me ha tocado luchar contra eso y lo comparto como testimonio de que ocurre, pero que también se pelea. ¿Y a qué me refiero? A que en alguna ocasión yo me sentía atada a una persona. De esas cosas que uno sabe que no, pero está ahí y no se puede zafar, ¿sí? Y es como si hubiera una necesidad de estar cerca, a pesar de que en el fondo uno como que no quiere, pero a la vez es como si no le quedara de otra, como si esa persona le añadiera valor a nuestra vida. Y entonces uno, cuando está así, ¿de dónde saca las fuerzas para decir, hasta aquí llego con esto? No voy a permitir que mi vida se siga arruinando por las cosas que estoy haciendo. No voy a permitir que mi vida se arruine y el propósito del Señor se arruine por las cosas a las que me estoy acercando. ¿Cuándo pasa? Cuando nos acercamos al Señor. Es que no hay de otra, ¿sí? Es lo único que va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos para que no venga cualquier cosa que el enemigo coloca cosas, pensamientos
temores, ansiedades, y parece que son de uno, ¿sí? Pero no son suyos. Es que el enemigo está listo a ver qué carta le saca, ¿sí? Y yo no estoy en contra de la parte clínica de la mente, o sea, del aspecto como mental clínico, no, para nada. Al contrario, es necesario, ¿sí? Pero muchas veces todos esos problemas que desembocan en enfermedad, ya sea mental o física, provienen de una situación de inestabilidad tan grande que no hay de dónde agarrarse para tener la mente clara, el corazón, el pensamiento claro, ¿sí? Hay a veces inseguridades tan grandes en las personas que se desestabilizan con cualquier cosa. Sí, mire que hay a veces, tenemos nosotros oportunidades buenas de parte del Señor y las dejamos pasar porque somos unos inseguros, porque pensamos que no lo merecemos, porque pensamos que no lo vamos a saber manejar, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Acercarse al Señor, expresarle, como dice aquí, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego, con acción de gracias, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Iba a decir yo algo antes de leer este pasaje, y era que muchas de las cosas que a nosotros nos hacen aferrarnos provienen de una situación exagerada y desbordada del deseo por algo o por alguien, ¿sí? Es decir, cuando usted sufre de más, por ejemplo, por una situación, sufre de más por una pérdida, sufre de más por la situación de su familia, de sus hijos, de su esposo, de su esposa, de su mamá, de su papá, de su pareja, pues usted está colocando en una situación al Señor que a Él le toca hacerse a un lado. Es decir, usted tiene tan en un pedestal a esas personas o a esa situación o ese ideal que usted tiene, que no puede haber armonía con el Señor. Por eso es que la palabra es tan clara y dice: el que no deja padre o madre por causa de mí no es digno de mí. Pero pastor, es que yo amo a mi familia y me duele lo que pasa y me duele lo que me hacen. Sí, pero antes que su familia usted tiene al Señor. ¿Por qué no, en vez de estar llorando y lamentándose por lo que le pasa, se acerca al Señor y le dice: Señor, tú eres mi fortaleza, aquí estoy contigo, no me importa quién me deje, no me importa lo que me hagan, aquí estoy contigo porque sé que solo a ti te necesito? Y le aseguro que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, se lo aseguro, que viene a su corazón y viene trayendo orden en su pensamiento, trayendo calma, trayendo templanza. Entonces, cuando nos preocupamos de más, también es un exceso de interés por algo que no le digo que no se interese. Obviamente, todos tenemos nuestros intereses personales, pero si su interés personal no está en armonía con el Señor o choca colocando al Señor debajo de algo, ahí sí hay un problema, ¿sí? Entonces, se necesita que para que el Señor haga esa obra y enderece nuestros pasos y nosotros tengamos en nuestra vida la convicción de que hacia donde nos estamos dirigiendo estamos seguros, y esto se traduce en una vida no sin preocupaciones, pero sí templada, calmada. Usted va a poder enfrentar sus problemas con un carácter no de cobardía, sino de valentía. Y le aseguro que, mire, yo por cosas personales y por cosas que he visto en gente, conozco la capacidad de la palabra del Señor para transformar a personas que por naturaleza son cobardes, los hace valientes. Personas que por naturaleza son, me perdonan lo que voy a decir, pero tontos y torpes, los hace sabios. Es que la palabra es clarísima. Él hace sabio al sencillo.
personas que no tenían voluntad para dirigir su vida, que no podían administrar su vida, empiezan a poderla administrar. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir? Que conozco el poder del Señor para transformar vidas. ¿Sí? Y que eso implica que lo mejor que a nosotros nos puede pasar es estar en armonía con el Señor. Colóquelo al Señor en primer lugar. Antes de llorar y de quejarse, vaya primero donde el Señor y ahí llore y haga lo que quiera, pero no vaya a hacer otra cosa antes que eso. Porque necesitamos la cercanía con el Señor para que la paz, el Espíritu Santo se pose sobre nosotros, traiga calma, enderece los pasos y nos ayude en la situación, ¿sí? Cuando no hay intereses semejantes con el Señor es cuando se pierde el rumbo. Cuando usted mire personas que abandonan al Señor, que se van tras otros intereses, que se van tras personas, ¿sí? Quiere decir que los intereses que anteriormente parecían semejantes o dejaron de serlo o nunca fueron, ¿sí? Y ahí es cuando se pierde el rumbo, ¿sí? Yo he visto personas que les ha interesado más la exposición que tienen por su servicio que el mismo Señor, ¿sí? Que es la esencia de eso. Y por increíble que parezca, pasa. Y entonces uno dice, ¿dónde quedan los intereses semejantes a los del Señor? Es que ya no los hay. Es que los intereses estaban en otra cosa. Es que me gusta lo que yo hacía en mi servicio. Como una persona en específico por ahí que amaba lo que hacía delante del Señor. Es más, el Señor le había dado una dotación increíble para hacerlo. Pero le interesó más el figurar, y al momento en que, digamos, fue como el Señor hace con nosotros, sus siervos, nos trasplanta a otros lugares para llevar frutos, para formar, para tratar, pues se pierde el rumbo y se desbarajusta la mente y ya no se puede asumir la situación con templanza, sino desbordados a tomar cualquier decisión. ¿Sí? Y entonces hay el abandono a los planes del Señor. Cuando uno miraba a las mismas personas enamoradas del Señor, aparentemente, y diciendo, esto es lo primero en mi vida. Y no, he visto personas que se van, he visto personas que tienen un proceso tan hermoso con el Señor y vienen y consiguen pareja, por ejemplo, en la iglesia. Consiguen pareja y gloria a Dios y aparentemente todo está bien y aparentemente todo bien, pero se coloca esa persona por encima de los intereses y llega un momento en que por alguna u otra razón esa misma pareja es la piedra de tropiezo para que se aparte la gente del Señor y que el interés que al principio estaba ya no esté, ¿sí? Y para ir más profundo todavía, usted sabe que la caída del enemigo, del diablo, de Luzbel cuando era ángel, se da porque el interés de él cambia, colocándose sus intereses personales primero. Entonces no está mal que nosotros digamos, yo tengo intereses, yo tengo deseos, anhelos, sueños, necesidades y todo lo que quiera, pero todo eso va debajo del Señor, de mi Creador. El enemigo tuvo ese problema y es que su interés personal se convirtió en algo más importante que el mismo Señor. Entonces él quiso ocupar ese lugar, literalmente, y eso choca y hay una ruptura en la relación con el Señor, ¿sí? Entonces el camino de fe en ocasiones sí demanda que en ocasiones tengamos que morir a nuestro deseo personal por hacer lo que el Señor quiere. Y eso quiere decir que nosotros somos, no que nosotros somos atados a hacer lo que alguien más nos diga, en este caso el Señor, ¿sí? Sino que esto quiere decir que nosotros somos libres para decidir tener armonía con el Señor, que es muy diferente, ¿sí? Haga de cuenta, usted quiere tener un negocio. Usted sabe que las implicaciones de tener un negocio son fuertes.
necesita disciplina, necesita muchas otras cosas más. ¿Usted quiere tener un hogar? Pues ya sabe que el hogar demanda que usted tenga que ceder muchísimo, ¿sí? Muchísimo. Más de lo que uno piensa antes de cometer matrimonio, como dicen por ahí, cometer, como si fuera un delito, un pecado. Pero no, es chiste. Antes de contraer matrimonio, ¿sí? Pero si usted quiere tener un hogar, como me dijo alguien por ahí muy sabiamente, ¿cierto? Yo quiero tener mi pareja, mi casa, pues eso implica que tengo que renunciar a otras cosas. No puedo tener la vida loca y también un hogar estable y conformado de manera saludable. No, no se puede, ¿sí? Entonces usted y yo queremos tener armonía con el Señor, en ocasiones nos va a tocar morir, ¿sí? Entonces, ¿qué dirá usted? Entonces quedo allanado yo pues con mis deseos y pensamientos y anhelos. No, ¿sí? Porque finalmente cuando nosotros tenemos armonía con el Señor, en nuestro corazón comienza a ocurrir como una transformación de tal manera que el rato menos pensado, sin que usted se dé cuenta, su anhelo termina siendo una cosa muy apegada a la voluntad del Señor. Y esto sí que es algo, eso sí es una bendición, porque ahí es donde hay bendición y prosperidad en todo, ¿sí? Y con prosperidad me refiero a que lo que usted piense y haga y diga va a tener buenos resultados, ¿sí? Entonces, ese es el entendimiento y por eso es que la palabra dice eso que estamos estudiando. El hombre planea sus pasos, pero el Señor es el que los endereza. Y hay más versiones que les invito a que las busquen, las estudien, que amplían mucho más esto, ¿sí? Que todo el que esté interesado en qué dice el Señor acerca de mí, de las preguntas que yo le he hecho, le invito a que estudie esas otras versiones bíblicas que amplían mucho el significado de endereza sus pasos. Hay otra versión que dice, pero es el Señor el que lo hace, es algo así como el hombre tiene sus anhelos y sus metas, sus sueños, pero es el Señor el que lo hace, digamos, idóneo para vivir esas cosas que quiere. Imagínese eso, porque usted sabe que hay muchas cosas que nosotros anhelamos, que nosotros no vamos a poder manejar. Imagínese eso. Usted sabe que hay muchas cosas que usted le ha pedido al Señor, que si es como usted está ahorita, usted las va a perder en menos de lo que canta un gallo, por ejemplo. Y el Señor conoce, entonces tenga tranquilidad en el Señor. Esa ansiedad, esa preocupación, póngala delante del Señor. Para todo aquel que se pregunte, ¿y por qué me pasan estas cosas? Y el Señor, a mí que escucho la palabra, póngale las cosas delante del Señor y sepa que Él está al cuidado. Le aseguro, pero es que puedo meter las manos al fuego por eso, que la ansiedad se va a calmar, que la preocupación se va a calmar, que usted va a tener una vida más sana, más estable. Sí, por ahí mire una persona que le preguntaban a una persona pequeña, era como una imagen, y le preguntan, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Mental, económica y afectivamente estable, algo así. La estabilidad es lo que nosotros queremos, pero eso no lo da nada, porque aquí en la tierra todo fluctúa, ¿sí? Lo único que lo da es el Señor. Entonces vienen, como hablábamos en la anterior predicación, vienen los vientos, viene lo que sea, viene la necesidad, viene el hambre, ¿sí? Y usted no sale desbocado a cometer cualquier error, que luego le va a costar caro, sino que usted espera en el Señor, entiende que hay procesos, entiende que Él está al cuidado, entiende que usted no puede ver el panorama completo y espera con paciencia, esperando la promesa del Señor, ¿sí? Entienda que no se compare con la gente. Lo peor, a mí me ha pasado muchas veces, que empiezo yo a ver mis desgracias y a compararlas con otras personas y digo, ¿por qué?
¿sí? O a ver hasta mis bendiciones. Y sabe una cosa, ni en la una ni en la otra le encuentra uno el sentido a las cosas. Porque si es por el lado de las bendiciones y cosas buenas que el Señor me ha otorgado, yo no puedo decir, no es que el Señor me dio esto porque yo soy tal cosa. Es decir, yo no soy nadie ni para lo uno ni para lo otro. Entonces, si las cosas a usted no le pasan porque usted sea una porquería, pero tampoco le pasan porque usted sea una panacea, pues quiere decir que simplemente pasan porque el Señor las permite y eso a usted le permite estar relajado. A veces uno vive en un conflicto constante con uno mismo porque uno mismo no es lo que uno espera ser. O al contrario, ¿sí? Vive en un conflicto constante porque usted cree que merece algo que no se lo dan, porque usted cree que es algo, la cosa, pues la última Coca-Cola que todo el mundo desearía tomársela y resulta que no, y entonces entra en conflicto con usted y con la gente, con el Señor también. ¿Y por qué, Señor, no permites? ¿Sí? Entonces, así uno descansa. ¿Qué está pasando con su vida? ¿Qué está pasando con sus proyectos? El Señor lo sabe, usted no tiene por qué saberlo, pero lo que sí puede hacer es encomiéndele al Señor sus caminos, entréguele al Señor y Él va a enderezar esos caminos de tal manera que eso que usted le pide finalmente se apegue al modelo del Señor para su vida y sea algo duradero, fructífero y próspero, porque la bendición del Señor, dice la palabra, no añade tristeza con ella, ¿sí? Y hay muchas cosas que el Señor nos permite pasar para preservar nuestras almas, ¿sí? Entonces, a mí me choca mucho cuando yo escucho personas creyentes que solamente hablan de los sueños y el Señor está al tanto de tus sueños y Él te quiere conceder. Sí, el Señor nos ama, Él es muy grande, muy bueno y Él concede, hace muchas concesiones, a veces más de las que merecemos a sus hijos. Pero no consiste en eso, porque si no nosotros seríamos los dioses y el Señor sería nuestro siervo que va a complacer todo capricho que viene. No, entendamos que el Señor está trayendo un orden en nuestra vida, que está quitando cosas, que está enseñando otras, que está protegiéndonos de otras y que todo tiene para Él, a sus ojos, una razón de ser. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque estamos confiados en ti, sabiendo que veremos, Señor, el cumplimiento de tus promesas. Veremos, Señor, la manifestación aún en nuestros anhelos, en esas expectativas que tenemos, Señor. Que al final vamos a poder decir, Señor, era lo mejor para mí. En el momento yo no lo entendía, no comprendía por qué era tan difícil, pero ahora que ha pasado, entiendo por qué tú lo permitiste. Gracias, Señor, porque podemos estar confiados en ti, sabiendo que nuestra vida, Señor, será una vida bien interesante por todo lo que tú harás, por todo el poder que vamos a ver manifestado, por todo lo que tú estás formando, Señor. La mayoría de nosotros estamos en proceso de formación y queremos afanarnos, pero aquí estamos, Señor, pidiéndote que preserves nuestras almas, que endereces, Señor, nuestros caminos y que todo lo que hay en nuestro corazón se apegue a tus planes para que haya la bendición que no añade tristeza. Reconocemos, Señor, que tú eres sabio en aquello que nos pones y que nos quitas. Por eso no tenemos temor, Señor, de tener que renunciar a una idea, de tener que posponer alguna cosa que tú nos hagas posponer, porque sabemos que tú haces todas las cosas para bien de quien te ama y esto opera de manera individual. No importa cómo tú trates al resto de tus hijos, sabemos que para nosotros también hay parte en ti. Ayúdanos a tener ese entendimiento, Señor, a saber que todo está bajo tu control, que en ti está toda la sabiduría, Señor. Eres maravilloso y grande, Señor.
Tus pensamientos son mucho más altos que nuestros pensamientos. Ayúdanos a permanecer firmes donde tú nos has puesto, Señor. Que nuestros intereses no prevalezcan más que los tuyos. No queremos tener ruptura contigo, Señor, sino que queremos permanecer. Nosotros pensamos lo que queremos, lo que anhelamos, pero tú enderezas nuestros pasos. Así que no estamos ansiosos, no estamos afanados, Señor, sino que tenemos la paz en nuestro corazón. Descansamos en ti. Toda preocupación que sea exagerada, Señor, la quitamos. Preocupaciones por los hijos, por la familia, por la economía, que quitan el sueño, que nos hacen perder el gozo de la salvación. Lo dejamos a un lado y lo ponemos delante de ti, porque nosotros no podemos controlar. Los padres no pueden controlar el bienestar de sus hijos, por más que lo deseen. Las parejas no pueden controlar la unidad aún de la misma pareja. Es el Señor el que quita y el que pone. Descansa en el Señor, descansamos en ti, Señor. Porque tú eres el que da, tú eres el que otorga y tú eres el que quita, pero siempre estamos bajo tus cuidados, Señor. Ayúdanos a tener paz para no tomar decisiones desesperadas, Señor. Para que el hambre o la necesidad no nos haga desviarnos, Señor. Colocamos nuestros proyectos, nuestras familias, Señor. Las necesidades, las preguntas aún las ponemos delante de ti, los anhelos. Cada aspiración delante de ti, sabiendo que tú tienes el control. No nos aferramos, Señor, a las cosas de nuestra mente, sino a tu palabra. Gracias, Señor. Permíteme bendecir a todos los que se han reunido en esta noche, a quienes diezman, ofrendan y pactan. Bendigo los tributos de tu pueblo. Bendigo, Señor, los trabajos, todo lo que sus manos toque, declaro que son prosperados, Señor, por la santificación de sus bienes, por la santificación de la obra de sus manos, Señor, y declaro bendición en cada uno. Bendigo a la Iglesia Príncipe de Paz, Señor, que se ha conectado en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén.